Bueno, entonces vamos a iniciar un poco con el día de hoy. Entonces, el día de ayer lo que hicimos fue acercarnos un poco a este espacio que íbamos a tener de formación que habíamos titulado El arte de acompañar infancias, que era una formación específica en intervención clínica desde la psicología para trabajar con niños y niñas. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es acercarnos aún más. Entonces, en la sesión anterior hicimos como trazar ese mapa. Hoy vamos a mirar con mucho detalle cuál va a ser esa brújula que nos va a guiar en este viaje para no perdernos en todo lo que vamos a encontrar. Entonces recordemos que así como la brújula tiene unos puntos cardinales, entonces nos indica el norte, el sur, el este y el oeste, pues en esta formación también vamos a tener unos puntos cardinales de los que habíamos hablado el día de ayer, que entonces era el neurodesarrollo, que nos iba a enseñar a comprender este cerebro de nuestros chicos y allí de la mano el apego que nos iba a recordar que somos seres de vínculos. Y por allá, en otro lugar de esa brújula, íbamos a tener una mirada centrada en el niño, donde íbamos a encontrar que las vidas de estos chicos eran historias que podían de manera constante reescribirse y transformarse. Y en el otro lado de la brújula teníamos las herramientas terapéuticas que nos iban a permitir navegar en ese mapa sin luchar de repente contra el clima. Entonces, la invitación hoy es a que dejemos de ver solo el mapa y empecemos a caminar y convirtamos este espacio como en un laboratorio clínico vivencial. Entonces, la idea no es que este espacio de hoy sea un monólogo teórico, sino que hagamos un poco una inmersión y nos pensemos en un caso que les traigo el día de hoy. Entonces, vamos a pensar que, por ejemplo, cuando a mí me enseñan a manejar carro, pues me pueden explicar sobre el motor, sobre la caja de cambios, pero la verdadera magia ocurre cuando yo me siento frente al volante, piso el acelerador y recuerdo todo eso que me dijeron y cómo es que funciona. Entonces, hoy vamos a hacer justo eso, vamos a trabajar desde un estudio de caso muy cortico y para ello les traigo la escena de una película en la que vamos a experimentar en tiempo real cómo se ven y cómo se sienten estas herramientas. Buenas tardes, Carolina. Entonces vamos a coger como una lupa y vamos a desglosar esta situación cotidiana que nos trae esta escena de la película y la vamos a desbaratar con estas lentes clínicas que hacían esos puntos cardinales de nuestra brújula. Entonces, la idea es que de aquí no nos vayamos solo con la información de qué es lo que vamos a aprender, sino de una pincelada de cómo esto se va a articular en la intervención y entonces así poder encontrar si efectivamente es esto lo que busco y lo que resuena conmigo y con mi necesidad de saber y entonces si conecta con mis expectativas. Entonces, vamos a pensarnos esta escena y pensarnos que acompañar infancias no va solo desde el conocimiento, sino también desde la conexión que yo hago con estos espacios de intervención. Digamos que hoy vamos a tomar ese primer paso de pasar de ser espectadores a ser acompañantes. Y entonces vamos a ver una escena de una película que se llama Intensamente. Cuéntenme en el chat si alguien se ha visto esta película de Intensamente, que para mí es un reflejo muy claro de lo que ocurre más allá de la conducta, porque podemos identificar, de hecho los personajes son emociones, pero podemos identificar esas emociones no dichas y también nos va a permitir entender las dinámicas familiares. Por ejemplo, Rocío ya se vio la uno y la 2. Entonces, Rocío, mayores que ya se la vieron, pues entonces la invitación es a pensárnosla desde toda la dinámica familiar. Para quienes no la conocen, Intensamente es una película que nos permite ver el mundo emocional de una niña que se llama Riley desde una perspectiva única, porque no solo vemos a la niña, sino que es como que nos dieran la llave de la mente de esta niña y nos dejaran entrar al tablero de control de ese cerebro. Entonces, hoy no vamos a ver la película completa, vamos a ver una escena de hecho muy corta
Y nos vamos a centrar específicamente en esta escena que para mí es como la cúspide y la conclusión de toda una desregulación emocional de Riley. Entonces, es una situación que se convive en la consulta continuamente y entonces vamos a ver hoy una cena familiar de Riley que se convierte en un campo de batalla. Entonces, antes de darle play, quiero contarles un poco el contexto y es que para los que no se la han visto, en este contexto Riley es una niña que acaba de mudarse, tiene 11 años, se acaba de mudar de Minnesota a, no me acuerdo si es a Nueva York, se acaba de mudar de Minnesota con sus padres y no se siente muy cómoda. Han aparecido muchas situaciones en su vida de cambio respecto a esta mudanza. Ella está en esta cena familiar que es como la cúspide de todo. Entonces, vamos a dejar a un lado ese rol de espectador y de me vi la película, sino que vamos a observar todo. Vamos a prestar atención no solo a lo que dice Riley, sino también a lo que siente Riley, a cómo es su lenguaje verbal, cómo son los gestos de sus padres, qué dicen sus padres, qué comunican con su cuerpo, con su mente, con sus palabras, y prestemos atención a todo lo que más puedan. Y entonces vamos a pensar ¿no? a San Francisco. Gracias, Rocío, por recordarme que es a San Francisco que se muda Riley. Y entonces vamos a pensarnos, porque a veces lo que sentimos al ver un niño es clave y esto nos va a dar como la puerta a ese mundo interno. Entonces vamos a darle play a la escena. Bueno. Entonces aquí vimos un momento de ese caos interno de Riley que se desborda y se vuelve un caos externo en la mesa. Y entonces vimos cómo la rabia toma el control y cómo se rompe la comunicación con los padres y ellos desde sus propias emocionalidades intentan sin éxito conectar con ella. Entonces esta escena es un espejo de algo que se llama un secuestro amigdalino. Entonces, en vivo y en directo, eso lo que genera es una desconexión entre el cerebro racional y el cerebro emocional. Y nos muestra cómo cuando esto ocurre y en esta escena se ve una disonancia en ese sistema familiar porque el estrés es demasiado grande y pues nada, esta es la esencia del por qué estamos aquí. Entonces vamos a desbaratar ahora sí esta escena desde esos puntos cardinales de los que hablamos en nuestra formación. Entonces, intentando conectar con la escena, quiero que me cuenten sus percepciones. ¿Qué les pareció? ¿Les parece familiar este tipo de situaciones con los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se sintieron? Doña Carolina dice que sí, que es algo que comúnmente sucede. O sea, a mí personalmente me conecta mucho con mi niña interior y justamente con esas escenas familiares en las que yo me sentía muy poco escuchada. Y este es el primer elemento clínico importante. Antes de hablar de teorías y de conceptos, al momento de intervenir con infancias, hay que honrar ese primer sentimiento. Entonces, ¿cómo me siento yo al intervenir con niños y con niñas y adolescentes? ¿Con quién resueno cuando escucho esas historias? ¿Con su mamá, con su papá, con ese niño? Entonces, ¿qué es lo que más llama la atención de la escena, del fragmento? ¿Cuál es el momento que más impacta cuando ustedes vieron este fragmento tan corto? Entonces, a mí, por ejemplo, el momento que más me impacta es cuando la mamá le dice que le pregunte, que el papá pregunte y el papá le pregunta exactamente lo mismo que le acabo de preguntar la mamá y es cómo te fue en la escuela. Yo esta escena me la he visto miles de veces y siempre que la veo digo, ay, ¿cómo le voy a preguntar eso? Esa para mí
es la escena que más conecta con mi emocionalidad. Entonces, mira que Rocío dice que cuando uno tiene hijos adolescentes, pues sabe justo qué se siente. Y Giselle cuenta que a veces no entendemos cómo abordar para poder conectar con ellos. Y sí, en efecto, esa estrategia de conexión es de las cosas que más retan al momento de intervenir con infancia. O sea, como que, ¿qué le digo exactamente para no tocar como la emoción que no necesito activar en este momento? Entonces, lo más importante en este momento es conectar con mi emoción y nombrarla. Y ese es el primer paso a tener en cuenta cuando yo soy terapeuta, pero también cuando yo soy un profesor, pero también cuando soy un psicopedagogo, también cuando necesito conectar con ese adolescente. Entonces, cuando Rocío, por ejemplo, se piensa que es un reto, entonces, ¿cuál es esa emoción que detona en Rocío? El que es un reto hablar con su adolescente. Frustración, temor, mal genio, rabia. Entonces, esa conexión parte de allí. Siempre me acuerdo de una profe que decía que los niños eran como las impresoras que nos olían el miedo. Y en efecto, la percepción sensorial de los niños y niñas y adolescentes tiene un gran componente de elementos perceptuales sensoriales. Entonces, eso que nosotros con la adultez vamos perdiendo de sentir, de ver la comunicación no verbal del otro, los niños lo tienen supremamente activo. Entonces, cuando yo entro en este diálogo desde la frustración de no sé cómo voy a conectar con este niño, por Dios, ¿qué hago? Eso lo percibe el niño. Entonces, por eso, al intentar pensarnos un proceso de intervención con el otro, lo que siempre debo entrar yo a hacer es, ok, ¿con qué emoción estoy conectando yo en este espacio de intervención? Y cómo puedo desapegar esa emoción si no es, por ejemplo, la más apropiada y buscar una estrategia de conexión. Entonces, las emociones de un niño a veces son como un iceberg que solo vemos esa puntica, como en este caso solo vimos cuando rabia tomó el control, pero debajo hay un mundo de cosas que no vemos. Sí, entonces, por ejemplo, estos papás no sabían que lo que pasaba era que la tristeza y la alegría no estaban, entonces esta niña probablemente se estaba sintiendo muy sola, que habían otras emociones intentando tomar el mando, entonces como que todo se veía desajustado. Y entonces eso que vemos es la punta del iceberg, pero eso que sentimos es la punta de nuestro propio iceberg. Sí, es la señal de que algo en esa escena nos habló. Y eso nos pasa cuando intervenimos con chicos. Entonces, por ejemplo, Rocío, cuando trabaja con adolescentes y escucha las historias de los padres, probablemente conecta con ese reto que ella nombraba y decía, ay, pero es que es todo un reto, uno no sabe ni cómo conectar. Y algo que dice Rocío es cierto, no hemos tenido entrenamiento ni los padres ni los niños para nombrar nuestras emociones, para identificarlas, para darles nombre, sobre todo porque socialmente nos han expresado y nos enseñan continuamente que debemos estar o feliz, que debemos estar felices o que debemos estar calmados, pero que cuando aparece en escena la tristeza, la rabia o el miedo, yo los tengo que esconder o los tengo que anular de mi historia. Entonces, como ya para mí esa sensación y ese sentimiento está trayendo algo negativo, al yo conectar con el niño que me está mostrando estos sentimientos, pues hay como una barrera que no logro establecer con claridad si es de mí hacia él o de él hacia mí. Y entonces eso es lo primero que empezamos a trabajar en este espacio y es encontrar cómo cuando yo me relaciono con ese síntoma que me lleva a a la consulta o esa situación que me llega al aula de clases, yo solo estoy viendo lo que la puntica del iceberg me permite ver, pero lo que tenemos que hacer es afinar nuestros lentes para ir más allá de la superficie y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a desglosar por qué Riley se siente así,
también por qué sus padres reaccionan de esa manera y cómo desde nuestra práctica profesional podemos generar estrategias para intervenir al respecto. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar esa emoción. Ese primer dato es encontrar qué hay detrás de ella, cuál es la historia que me cuenta la rabia cuando toma el control de ese mando de control. Y entonces, eh, con esto en escena, que es la lupa de rabia, me tomó el control de la torre de control de Riley, vemos que hay algo más que no se ve en la superficie. Entonces, eso que no se ve en la superficie es nuestro primer elemento de la formación, que es la respuesta biológica y el momento en el neurodesarrollo en el que se encuentra Riley. Entonces, ese comportamiento de Riley no es una decisión, es una respuesta biológica. Entonces, lo que vimos en la mesa no es un capricho, es ese cerebro de Riley que está en estado de máxima alerta. Entonces, tenemos aquí el cerebro de Riley que está en su cabina con el centro de control como incendiado. Entonces, cuando eso ocurre, porque en este caso de la película se pierde la alegría y la tristeza, algo que está como por acá en el centro, pero en la parte de adentro, que se llama la amígdala, empieza a tomar el mando de ese centro de control. Entonces, esto es muy común en la niñez y en la adolescencia, y es que nuestra corteza prefrontal, que es esta parte de adelante, que es la que nos hace humanos porque nos permite tomar decisiones, resolver problemas, pues apenas está en formación. Entonces, para tranquilidad y preocupación de unos y preocupación de muchos, esa corteza prefrontal no acaba de hacer su trabajo, sino por allá a los 25 años. Entonces, eso de pensar, razonar y ser racionales no funciona tan claro a la edad de Riley y además conecta con que incluso, no sé si les pasa a ustedes, hay personas que incluso con más de 25 años todavía no tienen un control emocional adecuado. Entonces, esa corteza prefrontal no solo la alimenta el cambio en el neurodesarrollo tras la edad, sino que se alimenta de las experiencias que viven estas personas. Pero cuando estamos en una alerta máxima, como lo que ocurre en esta mesa, la corteza prefrontal se desconecta momentáneamente, es como si se quedara dormido y algo que está en el centro, que les contaba yo que estaba por aquí, que se llamaba la amígdala, toma el control. Agarra el volante porque cree que nos está persiguiendo un león. Entonces activa todo nuestro sistema de estrés y reacciona. Entonces, eso se llama secuestro amigdalino y es un proceso neurobiológico completamente real. Entonces, cuando nosotros nos sentimos amenazados o el estrés es demasiado alto, la amígdala, que es esa estructura cerebral primitiva que está en el centro de nuestro cerebro, toma el control para reaccionar antes de que la razón siquiera pueda pensarlo. Entonces, esa misma razón que hace que usted cuando lo roben, por ejemplo, tome la decisión de salir corriendo o de pegarle con el zapato al ladrón o de entregarle hasta la tobillera que el ladrón no le pidió, esa reacción la toma su amígdala, no su mente, su mente racional. Esa misma razón hace que ante un susto usted salga corriendo. Esa misma razón hace que usted en caso de una emergencia, por ejemplo, en un accidente, usted active todo su sistema noradrenalérgico y levante el carro para levantar a su muchachito que le quedó debajo del carro, independiente que es mente, que eso sea muy pesado. Pero esas son unas reacciones que su razón no puede controlar. Eso hace que en ese momento de la mesa, aunque Riley efectivamente no esté en medio de una crisis real, sí perciba esa conversación como una crisis. Pero la amígdala de Riley no tiene ni idea si en efecto es un león que la está persiguiendo o es la mamá y el papá con ella en la mesa. Entonces, el detonante en Riley no es un peligro físico, sino que es un detonante emocional. Aquí hay una pérdida de su hogar, de sus amigos, del partido, del equipo del hockey en el que estaba y de su identidad. Y es una situación que
conjunta con la edad en la que está Riley, en la que está pasando de un lugar en el que los padres lo eran todo a que empiezan a hacer todo la red social que establece y la identidad que crea con sus pares. Entonces, cuando yo la mudo de casa justo en ese momento, pues ese sistema emocional está en peligro. Entonces el sistema nervioso de Riley no puede procesar tantos cambios de manera conjunta y lo que vemos en la niña es una respuesta de lucha en forma de irritabilidad y de agresividad. Entonces este cuerpo le permitió a Rabia tomar el control porque está reaccionando a un estrés que la supera. Entonces, Rocío nos dice que es difícil darle nombre a las emociones para un adulto, ahora para un niño que todavía no ha construido esa identidad propia. Sí, en efecto, Rocío, es muy complicado a veces darle nombre a la emoción y justamente es en eso en lo que tenemos que apostar con esta nueva generación que viene, que está siendo acompañada por nosotros, como aprender a descubrir qué es eso que estoy sintiendo y normalizar que está bien sentirse enojado, que está bien sentirse asustado, que está bien sentirse triste, que lo que no siempre está bien es la forma como regulamos esas emociones. Entonces, en este momento de la vida de Riley, el factor edad nos entra a jugar una gran importancia. Entonces, no es lo mismo ver este comportamiento de Riley en la mesa en un niño de 3 años, en un niño de 5 años o en un adulto. O sea, a los 11 años, que es la edad que tiene Riley, la corteza prefrontal, que es esta parte que nos ayuda, ¿dónde está mi cerebro? Aquí, que es esta parte que nos ayudaba a regular, a inhibir respuestas impulsivas, a pensar en las consecuencias, está en plena construcción y además está en una etapa del neurodesarrollo que se llama de poda neural. Entonces, las neuronas van estableciendo sin fin de conexiones durante nuestro desarrollo y por un proceso que hacen como de actualización y de flexibilización de esas conexiones de manera constante hace algo que se llama poda neural. Pero durante la adolescencia, esa poda neural pues es profundamente amplia y por eso es que los adolescentes mantienen con pereza, no quieren hacer nada y uno no sabe cómo por dónde conectarlos, porque están cansados, porque es que en efecto su cerebro está haciendo una tarea durísima, que es haciendo poda neural para establecer cuáles son las conexiones que va a fortalecer y cuáles no. Entonces empieza a hacer con unas carreteras, que por ejemplo son los intereses, los hobbies que produce, las estrategias de regulación emocional y todas esas vivencias que está tejiendo como islas centrales, lo va a llamar Riley en la película. Y las otras pues se van volviendo unas carreteras mucho más chiquitas. Entonces ese proceso de poda neural en la adolescencia está en pleno apogeo. Entonces es más factible que esa corteza prefrontal se me desconecte. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta al pensarnos una estrategia de intervención con Riley. Entonces, lo que esperamos para su edad es que esté desarrollando también su sentido de identidad, que fortalezca sus relaciones con pares, que empiece a ganar autonomía, pero también vemos que esto va a hacer que haya mucha vulnerabilidad emocional, porque su cerebro, especialmente algo que se llama el sistema de recompensas, pues está cambiando. Entonces, por eso vemos cambios de humor tan bruscos. En la mesa vimos las tres emociones que estaban allí, desagrado, miedo y furia. Entonces vimos que fueron de un lado al otro de manera rapidísima y entonces más allá que el simple mal humor de un adolescente, empezamos entonces a encontrar que eso hace parte de ese desarrollo y de esa reestructuración del sistema de recompensas que está viviendo por su adolescencia. Pero entonces aquí también empezamos a identificar señales de alerta. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta que no podemos ignorar? Entonces, eh, lo primero que podemos encontrar es lo desproporcionado de la reacción. Entonces, una rabieta por la comida, pues no es el problema. El problema es que esa rabieta fue la culminación de un profundo dolor emocional
que no había sido validado en Riley. La reacción de Riley es desproporcionada al evento, lo que nos indica que hay una acumulación de estrés. Entonces, si lo pusiéramos en las palabras de mi mamá, ella diría, esa fue la gota que le derramó la copa. Llevaba acumulando tantas situaciones de malestar emocional que no había podido sacar de manera efectiva, que esa, que tal vez no fue la más importante, fue la que puso a ese sistema en alerta. Y entonces encontramos aquí otra señal de alerta, que es el aislamiento y la desconexión. Entonces en la película vimos que Riley está sola en la mesa, su mamá habla de que puede conocer otro equipo de hockey. Entonces aquí hemos encontrado que sus estrategias de afrontamiento no están funcionando y que este sistema está sobrecargado porque su opción, la opción que encontró para sobrevivir a esta mudanza fue desconectarse, porque está retraída de sus amigos, está retraída del equipo de hockey y también está retraída de sus padres. Entonces aquí ya llevamos dos señales de alerta que identificamos. La tercera señal de alerta que vemos son la sintomatología física. Un poquito antes de esta escena, Riley nos cuenta que es que no tiene hambre. Entonces, esta falta de apetito y estas faltas de comer como con ánimo nos muestra a una Riley que probablemente tiene dolor de estómago, que probablemente tiene bajo apetito, pero nos va a decir que esto no es casual. Ese estrés y esa ansiedad y ese dolor emocional que no han podido salir, pues está teniendo una manifestación física, porque encontramos que el cuerpo es el que nos va a hablar cuando la boca no puede. Y esto lo vamos a encontrar como un patrón en muchas situaciones emocionales en los niños. Entonces, los niños, como decía Rocío, todavía no tienen claro qué es lo que están sintiendo, no saben muy bien cómo se siente eso, cómo se ve. Y entonces normalmente, pues es su manifestación física en el cuerpo como un dolor, una incomodidad o en su comportamiento se tornan irritables, no quieren que nadie los mire, lo que nos va a decir que algo es importante de tomar nuestra atención. Y entonces, después de ver, hemos visto que tenía una desproporción en la reacción, un aislamiento y desconexión, que habían síntomas físicos. Y la cuarta señal de alerta que nos muestra esta escena es que hay cambios abruptos en el estado de ánimo. Entonces, primero hay un gran cambio abrupto en toda la película y es que Riley era una niña que su torre de control estaba manejada por la alegría. Entonces, era una niña llena de alegría y entusiasmo por la vida, que de un momento a otro se convirtió en una persona completamente irritable. Era, ay, yo no tengo desagrado. Bueno, no tengo desagrado. Era cínica y además molesta con todo. Estaba apagada. Entonces, ese cambio sostenido y sin una causa aparente debió haber sido una bandera roja. Y además tenemos que en la misma escena de la cena vimos también una fluctuación abrupta en ese estado de ánimo porque lo que pasaba en su mente era que las emociones estaban pasándose el mando de control rápidamente. Entonces aquí encontramos unas señales de alerta que cuando vemos ese comportamiento en el niño y que cuando le decimos, a ver, papá, cuénteme qué es lo que sucede, cuénteme una historia, qué pasa, cuál es su momento más difícil en el día con el niño o la niña, pues vamos a empezar a hacer una lectura de esas situaciones anímicas y de todas estas señales de alerta que tenemos que encontrar para decir, ok, creo que esta situación en particular merece atención porque parece que hay algo detrás de ella. Entonces, entender el marco neurobiológico y del desarrollo nos cambia por completo el enfoque. Entonces, aquí nuestro trabajo al momento de intervenir o generar una estrategia de intervención con Riley no es buscar que se controle, ni tampoco es regañar a los padres por no haber conectado con ella, sino que nuestro trabajo es ver más allá de ese comportamiento para poder desbaratarlo y generar estrategias para modificarlo. Entonces, cuando yo veo esta escena per se, sin todo este marco
conceptual sobre su desarrollo, lo que puedo decir, no, pues es que es una niña que necesita disciplina, no hay reglas claras en la mesa, cómo es que le habla hacia el papá. O si, por ejemplo, lo queremos ver desde el lado de los papás, voy a decir, pero es que esta mamá, ¿cómo le va a hacer esa pregunta tan boba? O el papá, ¿por qué no está conectado con esa mesa? Si están ahí los tres, deberían haber hecho un espacio de conexión. Eso podemos ver desde afuera sin entender todo el contexto. Pero si entonces nos centramos en qué es lo que está sucediendo más allá del síntoma, lo que encontramos es que no solo Riley necesita un escenario de corregulación, porque su cerebro no está teniendo las herramientas para calmarse, sino que sus figuras de apego en este momento tampoco pueden prestarle esa corteza prefrontal para ayudarle a autorregularse, porque ellos también están bajo su propio estrés y fallan en ese intento de corregular y entonces esto agrava la crisis. Entonces aquí lo que necesitamos es aprender a ver estos cerebros y saber que debajo de la rabia y debajo del aislamiento, pues hay una niña que en este caso es Riley, que está sufriendo por algo que no logra verbalizar y nuestro trabajo es construir como ese puente para que ese cerebro emocional y ese cerebro racional pues puedan volver a hablarse y para que Riley pueda pasar de la reacción a la reflexión. Porque para pensar en cambiar la conducta, lo que primero tenemos que hacer con esta niña es encontrar que para ella esa conducta también necesite ser modificada. Y con los padres, lo que tenemos que empezar a trabajar es justamente lo mismo. O sea, así como Riley necesita corregulación y que ustedes le presten esa corteza prefrontal para que se regule, ellos también como padres deben empezar a activar estrategias para gestionar su estrés, porque eso está viéndose perjudicado en la conexión y está agravando la crisis. Y entonces, si queremos continuar haciendo análisis de esta escena, encontramos que nos vamos a poner otra lente de esas de la formación, y es que la primera lupa nos permitió ver cómo funcionaba el cerebro de Riley. Entonces aquí ahora no le vamos a hacer zoom in, sino que vamos a hacer como un zoom out y vamos a ver qué hay alrededor. Entonces, lo que vimos en la escena nos mostraba que en esa mesa no solo había una niña que no quería comer, ni una niña que no quería hablar, sino todo un sistema completo que está con un malestar emocional. Sí, hay una familia. Entonces, aquí es importante encontrar que el niño nunca es solo y que el síntoma nunca es solo de un niño. Entonces, el síntoma de un niño es como el barómetro del estrés en el sistema familiar. Entonces, cuando vemos el desborde de Riley, no vamos a ver solo un problema individual, sino que vamos a ver un mensaje. Entonces, como el síntoma nunca es solo del niño, vamos a encontrar que es la manifestación de la tensión de esta familia. Entonces, hagan de cuenta que el síntoma en el niño es como esos móviles que hay encima de las cunas, que si yo jalo una cuerdita, como que todas las otras se mueven porque están conectadas. Entonces aquí vemos que la mesa de esta cena no ha sido sacudida en el centro, sino que está siendo sacudida por uno de los cablecitos y que el estrés de la mudanza los está afectando a todos, que el cambio de trabajo del padre los está afectando a todos, que el cambio de ciudad, el cambio de vida, es una tensión acumulada en el ambiente que se está manifestando en Riley, que es como la pieza más sensible del sistema. Y su irritabilidad no solo es el problema de Riley, sino que es como la fiebre del sistema, porque también responde a que los padres no están conectando con ella, pero también responde a que los padres están llevando una tensión acumulada que no saben cómo gestionar. Y aquí es donde la teoría del apego va a entrar con toda su energía. Entonces, el apego en esencia es la búsqueda de seguridad. Entonces, Riley en su nueva casa perdió su base segura,
que por el momento de su vida tenía una gran importancia en su red de amigos, en su equipo de hockey y además perdió su base segura primaria, que es sentir que sus padres son un lugar seguro y el hogar físico como esa casa, ese lugar en donde ella se sentía segura. Entonces, en ese momento de estrés, el sistema de Riley activa su amígdala y está desesperadamente buscando seguridad. Y aquí lo único que le queda como base de seguridad de todo esto que se movió cuando se mudó de casa, pues son sus padres. Y sus padres, pues, no están en el momento emocional adecuado, ya sea porque no tienen las habilidades parentales, porque su nivel de estrés no les permite generar calma en la niña, pero no están permitiéndole a Riley sentirse nuevamente segura. Entonces aquí lo que vemos en esta mesa es un fallo en la corregulación. Entonces, para quienes se han visto la película, esta que es la isla de la familia, despuesito se le desborona a Riley porque está sintiendo que en efecto esa base segura se ha perdido. Entonces los padres de Riley no pueden prestar lo que no tienen, no pueden prestar esa regulación a Riley que no tienen en ese momento, porque su propio estrés, su propio cansancio, su propia tristeza está en la superficie y vemos al padre, por ejemplo, desde su propia sobrecarga emocional, eh, evadir la situación e intentar mirar hacia el horizonte guardando la calma y cuando lo llaman a la acción, pues él intenta poner un límite. Dice, uy, no sé lo que pasó, ¿qué necesito? Un límite. Y su furia le dice, vamos a ponernos firmes. Y el temor le dice, ay, no, vamos a ponernos firmes. Pero también la mamá, desde la tristeza que la maneja, se siente impotente, desconectada, sin estrategias para conectar, probablemente siente lo que decía ahorita Rocío, es como un reto intentar conectar con esta adolescente. Entonces, ni el padre ni la madre en ese momento están emocionalmente disponibles para Riley y esto lo que crea es algo que se llama una disonancia en la comunicación. Es como que yo cortara el puente porque yo le estoy hablando a ustedes en español, pero ustedes no hablan español sino francés. Entonces, como que ustedes saben que yo les hablo, pero como que no lo logran entender y viceversa. Entonces, aquí la niña está gritando, hola, me siento sola, pero sus padres no están escuchando ese grito de ayuda porque en ese momento su propia voz interna está pidiendo ayuda porque también se sienten desbordados y entonces lo único que escuchan es el grito de rabia cuando ya la conducta llega a su punto más alto. Y entonces desde esta perspectiva lo que vamos a hacer es no juzgar a Riley, ni ver su comportamiento como una niña problema, ni como una niña que nos está respondiendo en la mesa, ni con una niña con un mal comportamiento, sino que vamos a ver un ser humano con una necesidad de ser vista y validada. Entonces, su rabia no es el problema. Su rabia, de hecho, es una emoción válida que está buscando salida. Es el grito de ese corazón que siente no escuchar. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí nos tenemos que enfocar es en la emoción subyacente a esa rabia, que es la tristeza y el miedo que está sintiendo Riley ante ese cambio. Entonces ya nuestra labor dentro de la intervención será sentarnos con Riley y ser de manera temporal esa isla de seguridad que no están logrando ser sus padres en ese momento y decirle, oye, yo te veo, sí, yo te escucho, entiendo que estás triste y no está mal que te sientas así. Porque en esa mesa Riley no está recibiendo validación. Entonces Riley eleva su conducta para poder ser vista. Y al contrario, sus padres, sin ninguna intención, sino al contrario, con toda la intención de ayudar y de intentar integrar a Riley al cambio, lo que están haciendo es invalidando su sentimiento al enfocarse primero en que no quiere comer, después en qué sucedió en la escuela y después pues como que nada les funcionó, entonces en la disciplina. Entonces aquí lo que tenemos que encontrar es que faltó para Riley esa aceptación de sus emociones para poder valorar y validar qué era lo que había detrás de esa situación.
Entonces, cuando yo me pienso al niño desde este lugar, pues mi plan de acción cambia radicalmente. Sí, ya no solo voy a trabajar con Riley, sino que tendría que crear un espacio para trabajar con Riley y sus padres, para ayudar a esos padres a reconocer que su estrés también está afectando a Riley. Entonces, aquí trabajaríamos en hablar sin culpas, en validar sus emociones y en validar las emociones de su hija, no con el objetivo de mostrarse vulnerables, que a veces es el miedo de los padres de mostrar las emociones a los hijos, sino con el objetivo de reajustar ese móvil que está como solo para un lado, para que el sistema vuelva a encontrar su equilibrio. Entonces, yo les decía que temporalmente nos volvemos esa isla de seguridad del niño y le vamos a dar a Riley la oportunidad de sentir y de decirle, oye, sí, está bien, pero vamos a encontrar qué es lo que sentimos. Entonces, vamos a ayudar a ponerle palabras a esas emociones que todavía no sabe qué es. Entonces encontramos algo muy peculiar en la infancia y es que conectar el nombre de rabia, por ejemplo, con eso que yo siento es todo un reto para el niño. Porque como todo el tiempo le estamos diciendo al niño que tiene que sentirse feliz, y entonces yo le digo, vamos a hacer afirmaciones diarias todos los días frente al espejo, tú eres amable, tú eres gentil, tú eres un niño feliz. Entonces cuando el niño no se siente así, siente culpa. Dice, ay, no, yo no me estoy sintiendo feliz. Y eso hace que su irritabilidad aumente, pero también hace que le sea más difícil encontrarle el nombre a esa emoción que está sintiendo. Entonces, en consulta lo que vamos a hacer es trabajar con Riley en cómo encontrar que también es válido otras emociones diferentes, así esas emociones nos generen incomodidad y poderla relacionar con eso que siento en el cuerpo. Entonces, si ustedes se preguntan cómo me siento yo cuando estoy enojada, normalmente uno no encuentra la respuesta fácilmente. Pero entonces yo les podría decir, no, yo cuando estoy enojada, como que el corazón me late más rápido, como que empiezo a apretar las manos porque quiero como golpear a todo, empiezo a tener pensamientos recurrentes de estrellar a todo el mundo contra las paredes. Y entonces todo el mundo va a decir, ay, no, ¿y usted cómo dice eso? No, sí, es que eso es lo que yo pienso en el momento que estoy enojada. Pero cuando yo encuentro que es válido pensar eso, que es válido sentir que quiero golpear algo, que es válido que mi corazón se acelere, entonces libero al niño de la culpa de sentir eso. Y empiezo a poder desde allí trabajar en cómo expresarlo sin darle a la gente contra la pared, sin pegarle a la mesa y salir corriendo para la habitación, porque el objetivo no es arreglar a Riley, sino generar una nueva narrativa para esta situación. Entonces, con la familia también buscaríamos establecer nuevas dinámicas de comunicación, por ejemplo, en este espacio de la cena, para que la familia pueda ayudar a funcionar este lugar como un equipo. Sí, Rocío, eso es ACT, eso hace parte de la ACT. Y encontrar que cuando yo puedo encontrar qué es lo que siento, cómo se ve en mí, pues es más fácil que pueda decir, oh, mira, lo que pasa es que estoy muy asustada porque yo no quería cambiar de equipo de hockey. Sí, Soleiman tiene la razón, nos dice que por lo general estas emociones tienen una raíz y estallan cuando no se logran percibir, pero percibirlas es un reto para el terapeuta, para la familia, pero también un reto para quien la siente. Que si tú te piensas en tu vida cotidiana, cuando tú estás muy enojado, normalmente te das cuenta cuando estás muy enojado. Entonces, lo que empezamos a trabajar es a percibir esas emociones y esas sensaciones antes de que yo quiera darle a la gente contra la pared y la empiece a sentir cuando, por ejemplo, empiezo a apretar los puños. Digo, ay, estoy como enojada, necesito regularme. Entonces aquí vemos que ese enojo de Riley en la mesa no es un capricho, sino que fue una respuesta a una emoción que tenía detrás. Y es una oportunidad de ver y entender que para transformar una realidad no solo podemos ver al niño,
sino que tenemos que ver a la familia y al contexto de ese niño que normalmente nos está diciendo, oye, se me movió esta base de seguridad, necesito acomodarla para poderme sentir en calma y seguro. Y entonces nos ponemos otra lente que nos va a enseñar que las personas no son sus problemas. Esto es narrativa para Rocío que me pregunta que cuáles son los enfoques. Ahorita sí estábamos hablando de ACT, entonces ahorita nos vamos a poner otro lente que es específicamente el narrativo. Entonces vamos a aprender con Riley que el problema pues es el problema y que la persona es la persona. Y entonces, cuando yo veo a Riley, le diría, bueno, pues es que Riley no es una niña que se está portando mal, sino que empiezo a trabajar con Riley en qué es eso que está fuera de mí. Entonces, como con los niños trabajamos metáforas, con los adultos, de hecho, también, yo le digo, ok, vamos a ponerle un nombre a eso que está sintiendo. Entonces vamos a ponerle señor enojo. Entonces, ¿qué pasa cuando el señor enojo se mete en tu vida y está manejando el control de tu cerebro? Es porque la rabia no es Riley. La rabia no es la esencia de Riley. La rabia es un personaje invitado que se sienta a la mesa de Riley y que se apodera de su cerebro y le roba su voz cuando se siente en crisis. Entonces, cuando entendemos que el síntoma no es el niño, no solo yo como terapeuta, sino cuando yo trabajo en que la familia identifique que el síntoma no es el niño y que el niño identifique que el síntoma no es él, vamos a empezar a identificar que nuestra vida es una colección de situaciones con una colección de personajes que podemos trabajar. Entonces, en la historia de Riley, que era una historia de una niña muy feliz, con el hockey, con sus amigos en San Francisco, se me olvidó de dónde venía. Minnesota. En Minnesota, pues está desboronando. Entonces, esa historia que para Riley era una historia lineal, predecible, que le generaba tranquilidad, que ella ya sabía qué iba a suceder, pues esa historia fue como que el libro le hubiera caído al agua. Y esas islas de la personalidad se empiezan a desboronar. Esto lo vemos justamente en esta escena cuando ella está contando de dónde es, que es otra escena de la película. Y entonces sus islas de la familia, sus islas de la amistad y lo que ella ya tenía claro, pues ya no está claro. Y entonces esas metáforas que tenía sobre sí misma y esa percepción que tenía sobre sí misma está como rota. Y la rabia está siendo la manifestación de esa fractura. Entonces la lectura que Riley tenía sobre su identidad ya no está clara, sino que ahora es como una línea muy delgadita que solo se va a enfocar en parte del relato, porque algo que tiene en particular los síntomas es que crean algo en nuestra mente que se llama efecto túnel, que hace que solo podamos ver esa situación. Y a nivel familia, también toda la familia hace zoom y le hace ese efecto túnel al síntoma que el niño está mostrando y empieza a girar alrededor del síntoma, lo que hace que ese síntoma se mantenga, por ejemplo. Y entonces la mudanza, que es ese evento canónico que nos rompe la narrativa de esta familia, se va a ver manifestado en la irritabilidad de Riley. Entonces, la identidad que Riley tenía pues ya no está clara. Y ahora Riley también solo se enfoca en esa parte del relato, que es la tristeza y la rabia que siente, y solo se ve a sí misma como una niña enojada, porque es la única historia que en ese momento tiene sentido para ella. Entonces, por eso, lo que tenemos que empezar a trabajar con Riley es a trabajar con ese señor enojo. Y entonces yo le preguntaría, ¿qué hace el señor enojo cuando viene? ¿Qué te dice? Te dice que grites, que te escondas, quiere que estés sola.
porque esto va a empezar a separar a Riley del síntoma, porque ella no es la rabia, sino que la rabia es un invitado cuando ella no está siendo escuchada. Y entonces hacemos con los niños algo en consulta que se llama buscar logros olvidados. Y entonces hacemos que estos chicos empiecen a encontrar lugares en aunque aún con rabia, la rabia no ganó. Entonces hubo un momento en que aunque el señor enojo estuviera cerca, no hizo que gritaras. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Y vamos empezando a escribir esa historia desde las mismas herramientas de Riley. Entonces, por ejemplo, con Riley encontraríamos que el enojo es una emoción que prevalece cuando está jugando hockey, porque necesita derrotar a su equipo, al equipo contrario, pero que aún así lo que hace es buscar otras estrategias, no para irle a dar con el palo de hockey al del equipo contrario, sino por ejemplo para hacer una anotación. Entonces aquí le empezamos a probar a Riley que el enojo no maneja la historia, que quien maneja la historia es ella. Y con los niños tenemos muchísimas estrategias para empezar a hacer esta reautoría de la historia, que es que con lápices, colores, plastilina, vamos a convertir a Riley en esa reautora de su vida, porque el objetivo no es eliminar a la rabia y el objetivo no es eliminar a la tristeza, ni tampoco es eliminar el miedo que está sintiendo, sino darles un lugar en esa historia en el que no negamos que aparecen los sentimientos y que están allí, sino que les decimos, ok, ustedes son una parte de mi vida, pero no son mi vida. Y entonces, algo que hace uno en sesión con los niños es que crea el libro de la vida para los niños. Y entonces una página es la mudanza y la dibujamos y hacemos como si fuera una tormenta, pero en la siguiente página hacemos, por ejemplo, un pequeño sol saliendo, no para negar el dolor, sino para mostrar que así como es el libro de cuentos, esto es solo una página de su historia. Entonces lo que hacemos con Riley es convertirnos como en ese coautor que le vamos a orientar y acompañar a encontrar las palabras que en ese momento no tiene y darle voz a esas emociones silenciadas y a tejer con la niña una narrativa que sea más rica, más compleja y sobre todo más fiel a lo que ella es, en lo que ella no es el síntoma, sino que el síntoma hace parte de su historia. Entonces el objetivo es mover a Riley de esa historia delgada donde el síntoma tiene así un poder protagónico de grande, sí soy una niña enojada, a una historia más rica y más nutrida en la que hay múltiples capítulos, múltiples personajes en los que la rabia está, pero que por ejemplo también está la valentía, que también está la resiliencia, que también está la curiosidad. Y la rabieta en la mesa, pues ya no es parte de la historia completa de Riley, sino solo un capítulo doloroso, pero un capítulo que no va a ser el fin de la historia. Entonces, esta película en efecto nos va a mostrar que la vida no solo es alegría, y eso es en lo que se enfoca, en decirnos que la vida no solo es alegría, sino que es una mezcla de emociones. Y en un buen cuento, pues ustedes encuentran que hay capítulos tristes, que hay un nudo, que hay un desenlace, y el poder de poder mirar al niño desde esa historia y ayudarlo a construir nuevas narrativas de su historia, nos va a permitir, primero, no juzgarlo, y segundo, acompañarlo a que encuentre otras herramientas que probablemente conoce o que probablemente tiene y que si no, pues vamos a fortalecer con él para que él sea el director de su historia y no el síntoma. Y entonces, para poder hacer eso, nos vamos a meter en otro pedacito de esa brújula que teníamos dentro de la formación, que eran las herramientas prácticas. Y entonces aquí vamos a hablar de terapia de juego. Entonces, la terapia de juego nos enseña que el juego es para el niño el lenguaje universal y que va a ser lo que para nosotros los adultos pues sería como el lenguaje verbal.
Entonces, va a ser la forma natural de procesar, de comunicar, de sanar incluso esas experiencias internas. Entonces, la rabieta de Riley, pues es su forma de responder y es la forma primitiva que tiene de decir estoy en un caos interno que no tengo ni idea cómo controlar. Y entonces Riley se está sintiendo en un juego que no sabe cómo ganar. Entonces aquí lo que hacemos es, por ejemplo, utilizar una técnica que se llama reenactuación, que es pasar esa escena del juego a nivel simbólico. Y entonces traemos a consulta esa escena. Entonces, Riley está jugando un juego de una lucha con sus padres en el que la rabia toma el control y lo que vemos no es solo un comportamiento, sino el intento por comunicar ese malestar. Y si leemos su cuerpo, sus gestos, su grito, pues todo es parte de ese juego que ella no sabe cómo ganar. Nuestra labor es empezar a comprender esa simbología y con el respeto que Riley se merece, empezar a identificar esas herramientas adecuadas. Entonces, lo que haríamos sería, por ejemplo, invitarla a jugar, porque el juego es un espacio sagrado en donde todas las emociones son permitidas, siempre y cuando no se rompan algunas reglas que tenemos en consultorio, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo la coherencia del juego, como por ejemplo guardar después de utilizar. Sí, y nosotros nos vamos a convertir primero en ese testigo silencioso que lo único que hace es prestarle la presencia para que el niño pueda hacer. Y luego hacemos una reenactuación de la escena y entonces yo hago un juego ya dirigido en el que le ofrezco figuras o muñecos para que Riley juegue a la familia y dejaríamos que ella arme con esa familia situaciones random que le hacen eco y que traen a su simbología. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que una vez tembló en mi casa y que mis hijos no dejaban de jugar al temblor con todos los juguetes. Y entonces todos los tumbaban y yo, por Dios, ¿quién va a organizar todo esto otra vez? Pero ese era mi pensamiento como mamá adulta, señora grande, gigante. Pero cuando yo me acerco a ver qué es lo que mis hijos estaban haciendo, es armándose esa escena que les generó un sentimiento que no saben cómo expresar, es que se me movió la tierra. Y eso a mí nunca me había pasado. Y además yo vi que la vecina gritó y que además sonó una alarma. Entonces, cuando ellos reenactúan esa escena, empiezan a intentar expresar esa situación. Entonces, yo con Riley promovería que arme escenas familiares, pero también, por ejemplo, le pondría esa escena de la cena y le diría, no, lo que pasa es que este muñequito estaba como muy enojado. Veo que la muñeca está muy enojada porque tiene las manos así, el ceño así, ¿qué será que le está pasando? Y entonces el chico empieza a proyectar esa emoción en el juguete, lo que nos crea esa misma sensación de que el síntoma no es ella. Entonces aquí, por ejemplo, se utilizan técnicas como el Playmobil, el arenero, el Lego, que lo que nos hacen es crear como un mundo miniatura que le va a permitir al niño reflejar su caos interno. Y nosotros como terapeutas, pues lo que vamos a decir es, veo que la casa está como separada de la familia, ¿qué está pasando allí? Y empezamos a hacer que ese juego simbólico se vuelva la forma de entender cómo Riley está narrando esa historia y cómo esos conflictos internos aparecen en la escena. Entonces aquí ocurre algo y es que normalmente en las casas reprimen la agresividad en el juego, pero entonces aquí en lugar de reprimir la rabia, pues permitiríamos su presencia en el juego y entonces usaríamos títeres para que la rabia pelee con la tristeza y podría aplastarla, por ejemplo, y empezamos a darle respuesta a esa necesidad corporal que tiene Riley cuando le pega a la mesa, cuando grita y entonces aplastamos plastilina, golpeamos un cojín, hacemos concursos de gritos y de esta manera volvemos el juego como ese canal seguro para que pueda expresar esa emoción en lugar del canal destructivo que está utilizando, pues que es la cena. Y aquí trabajamos otras estrategias, como por ejemplo, le vamos a dar a Riley colores, pinturas, para que pinte su nueva casa o cómo es su nuevo yo en este lugar. Y ese dibujo nos va a dar ventanas a sus miedos
pero también nos va a dar ventanas a sus esperanzas sin necesidad de que ella no lo verbalice. Porque si es difícil para uno como adulto verbalizar todas esas situaciones, pues para el niño sí que lo es porque además no tienen como toda esa complejidad en el lenguaje para hacerlo. Entonces, como podemos ver, todas esas estrategias de juego no son un enfoque aislado, sino que son un eje que va a ser la excusa para unirlo todo. Porque es a través del juego que el niño nos va a mostrar su historia, pero que también vamos a trabajar en esas estrategias de corregulación de su sistema nervioso. Vamos también a procesar esas renarrativas que debemos tejer y aprender a aceptar sus emociones sin juzgarlas. Entonces, cuando yo juego con el niño, le doy la oportunidad de aprender desde el juego. Y entonces, por ejemplo, yo le voy a enseñar a esta rabia, no a la de Riley, sino a esta que tengo aquí afuera, cómo aprender a corregularse, cómo aprender a respirar. Y eso lo que estoy haciendo es ponerlo en Riley mientras ella está en frío, no cuando está enojada, que normalmente le decimos al niño enojado, respire, y el niño nos va a decir, respire usted. O yo no, si es más chiquito, le dice, yo no quiero respirar. Y entonces usted, pero ¿por qué? Si yo sé que respirar es importante para regular la emoción. Pues porque usted le está poniendo esa respiración a la rabia que está aquí, en el momento que está en el estrés y en el caos, y no la está poniendo a la rabia de aquí afuera. Entonces, cuando yo estoy en un momento de estrés, yo no me acuerdo qué conexión neuronal activar. Entonces, lo que hacemos por medio del juego es empezar a integrar esas estrategias para que a pesar de que el niño no tenga palabras y que no tenga las herramientas, empiece a llenarse de otros elementos que proyectados en esta rabia pueden ser proyectados en la propia cuando la siento yo. Y a que el niño no se quede con el síntoma, sino que aprenda a ver el universo completo. Y entonces, cuando volvemos a esa escena de la rabia, perdón, de la cena, encontramos que Riley pues estaba era luchando por no sentirse mal. O sea, la rabia de Riley no era el problema, sino que la rabia de Riley era una lucha por no sentirse triste. Si ella está luchando también por no ser la niña enojada y esa lucha pues es una evitación experiencial que está consumiendo toda su energía. Entonces es como un tira y afloje todo el tiempo de la niña en el que más fuerte jalo yo para no sentirme triste, pues más poder le doy a este monstruo, en este caso de la irritabilidad. Entonces cuando Riley está poniendo a luchar a su tristeza contra la rabia, pues es una batalla que no se puede ganar porque no sabe cómo pelearla. Entonces, lo que se resiste, persiste, dice la psicología. Entonces, cuando yo me resisto a sentirme triste, porque me da miedo sentirme triste, porque no sé qué hacer con esta tristeza ni dónde ponerla, pues entonces ella se va y no lucha conmigo. Entonces el objetivo de esta intervención no es que Riley sea, ay, se me fue, no es que Riley sea feliz, sino que empiece a trabajar en esa flexibilidad psicológica y entonces en esa habilidad de habitarse, incluso cuando no se siente bien y de abrirse a esa experiencia de sentirse triste. Entonces empiezo a trabajar con Riley esas herramientas para permitirse sentirse triste sin derrumbarse. Entonces, por ejemplo, yo empezaría por enseñarle a Riley a desconectarse de su mente. Sí, la mente es una amiga, pero no siempre es una amiga confiable porque a veces nos miente y nos dice que estamos enojados cuando estamos tristes. Y entonces esto hace parte del mindfulness. Le voy a pedir a Riley que se ubique como si, por ejemplo, estuviera sentada en la orilla de un río y empiece a encontrar cuáles son todas esas cosas que empieza a sentir, pero que en lugar de casarse con una emoción, pues simplemente se permita verlo. ¡Ay!
Sí, tuve un pensamiento de rabia o mira también uno de tristeza, pero entonces esa es la primera forma de darle lugar a todos los sentimientos y no solo esconderse de los que no se sienten como tan cómodos. También empiezo a trabajar, por ejemplo, con Riley, ejercicios de respiración que le van a permitir que cuando su mente se distraiga, ella logre conectarse con ella misma y ese va a ser el entrenamiento inicial para poder observar sin engancharse. Y entonces cuando hacemos esto, empezamos a identificar con el niño cuáles son esos sentimientos que no les gusta. Entonces, no, a mí no me gusta sentirme así porque es que me duele la cabeza, porque es que mis manos me pican, porque es que me dan ganas de torcer los ojos, o a mí no me gusta sentirme así porque es que no quiero hacer absolutamente nada. Bueno, entonces aprendemos que si le decimos a Riley que la tristeza y el enojo son como un invitado en su casa, que no necesita quedarse para siempre, pero que si yo no le abro la puerta se va a quedar tocando afuera, pues entonces aprendo con ella que puedo intentar echarlo a gritos o puedo darle una sillita y dejarlo ser y mientras esté puedo seguir jugando hockey o puedo seguir trabajando en lo que quiero y empezamos a trabajar con el niño en estrategias de tolerancia al malestar. Entonces Carolina dice algo muy claro, no es decirle a un niño que está llorando no llore, es encontrar que probablemente lo que el niño necesita es sacar su tristeza. No quieres que la saque llorando, bueno, entonces ¿cómo va a sacarla? ¿Cómo vamos a ayudar a que esa emoción salga si no la podemos sacar de la manera en que la está sacando en este momento? Entonces, vale, está bien llorar, démosle un lugar seguro a esta tristeza, puedes llorar con ella, podemos darle un abrazo. ¿Qué hacemos para que la tristeza se sienta más cómoda? Para que se sienta a gusto estar en casa y se vaya y no se quede gritando afuera. Entonces, por ejemplo, con los niños trabajamos diarios de emociones y entonces es que él dibuje cómo se siente y cómo a partir de allí le empiezo a dar ese espacio para que acepte sus emociones. Y trabajamos algo que en el ACT se llama la clarificación de valores, que es que mientras el niño aprende a navegar en ese caos, porque estamos trabajando su tolerancia al malestar, pero también esa aceptación del sentimiento, pues entonces necesitamos un norte para el niño. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el norte para Riley, por ejemplo? Entonces, el norte para Riley que tenemos más fácil de amarrar es el hockey. Entonces, el compromiso, por ejemplo, no es ser la mejor jugadora de hockey, sino buscar un equipo de hockey. Pero entonces, en lugar de que el objetivo sea ser una familia feliz, pues el objetivo será hablar con mis padres sobre algo que me gustó hoy. Y empiezo a dibujar con ese niña, por ejemplo, dibujaríamos con Riley un jardín que representa cuáles son las flores que más le gustan y cuáles son las flores que quisiera tener en su vida, no para que tenga un jardín perfecto, sino para que sepa qué es lo que quiere sembrar. Entonces, cada uno de esos pequeños actos de valor va a ser un ladrillo para construir esa nueva Riley que necesita construir una nueva historia en este lugar. Y un yo que no necesita esconder sus emociones para poder vivir, sino que las puede aceptar, pero también las puede controlar. Y entonces aquí yo le estoy entregando a Riley el control no solo de su vida, sino de sus emociones. Entonces ahora aquí nos dice Carolina que ella cita un ejemplo de que cuando el niño está llorando, pues no le dice que no llore, sino que lo abraza y le soba la espaldita y le dice ya pasó, ve y juega para que no se quede sumergida en ese dolor. Pero entonces allí valdría la pena encontrar, Carolina, que habría que preguntarle qué es lo que le duele, ¿sí? Y que está bien que se sienta triste y que está bien que si, por ejemplo, se cayó, pues sienta dolor y que es válido incluso llorar un ratico porque se cayó. Lo importante es que si yo estoy jugando, pues esto no me puede detener la vida
sino que en lugar de decirle, ya pasó, ve y juega, pues le digo, bueno, parece que estás triste porque te caíste. ¿Quieres seguir jugando o quieres que te abrace un ratico y te cante un sana que sana para que tu tristeza se sienta abrazada? No para que no se quede sumergida en el dolor, sino para recordarle que sentirse triste es válido y que no debe esconderse cuando esté triste y que no debe evadir esa sensación, sino al contrario, decirle, hola, estás aquí, tristeza, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo hacer sentirte mejor? ¿Quieres un sana que sana? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres hacerle una, por ejemplo, con los adolescentes? ¿Quieres hacerle una playlist a esa tristeza? Y entonces empezamos a encontrar que cuando yo acepto que es válido estar triste, pues salgo más fácil de ese lugar. Entonces, como padres o como maestros, piensen en que las emociones son como ese niño de 2 años que grita, grita, grita por atención y usted no lo atiende y él más grita y usted no lo atiende y él llora, hace una pataleta, le empieza a tirar las cosas encima. Pero si usted conecta con ese niño, así usted esté ocupado, pero usted le dice, hola, voy a ponerle Pedro. Hola Pedro, ¿tú querías jugar conmigo? ¿Y a qué querías jugar? ¿A los aviones? ¡Wow! A mí me encanta jugar a los aviones. ¿Y qué está haciendo la mamá en este momento? ¡Ah! Está trabajando. No puede ser. O sea que no puede jugar contigo, pero yo le estoy dando ese momento de conexión al niño y entonces el niño de 2 años va a sentirse atendido y va a decir, bueno, está bien, triste y todo, me voy. Pero si yo no le hago eso a la tristeza, ella va a seguir ahí. Y entonces, y piénsenlo ustedes con sus propias emociones. Cuando uno no le da lugar, aparece el pensamiento rumiante y usted está trabajando concentrado. Cuando aparece pensamiento fugaz, asesino, no eres capaz. Y uno, no, 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 que no eres capaz. No, no, pero usted no es capaz de hacer eso. Y llega un momento en que usted se siente impotente y dice, ay, no me voy a ver un ratico una serie. Y procrastina esa acción, porque usted en lugar de darle su atención 5 minutos a ese sentimiento, lo está evadiendo. Y entonces él empieza como ese niño a agudizar su conducta y hacerla cada vez más alta para que usted le ponga atención. Pero si usted le dice, ay, no, ¿y este pensamiento qué? Y yo pues estoy pensando eso, como así que no soy capaz y mire, ya tengo la mitad del trabajo hecho. Y entonces aquí encuentro que con los niños también esa clarificación de valores pasa no solo por hacer acciones comprometidas como ve y juega, sino también por encontrar que ese sentimiento que aparece allí es válido. Entonces, en lugar de mami ya pasó, es sí, mi amor, estabas muy triste porque te caíste y de qué tamaño era la tristeza y de qué color era. Y le haces el lugar a la emoción para que luego, no para que se quede sumergida en el dolor, sino para que al contrario podamos escuchar lo que siente y saber cómo le podemos ayudar. Bueno, y entonces ya hablamos mucho de Riley. Ahora encontramos que con los padres de Riley también tenemos que generar algunas estrategias porque nuestra labor no va a ser solo con ella, sino que va a ser con toda la familia, porque la familia tiene un patrón y un ritmo que se llama homeostasis familiar y cuando algo externo ocurre, como por ejemplo en este caso una mudanza, se perturba ese equilibrio y el sistema lucha e intenta reaccionar de todas las maneras para volver a su estado normal, pero aquí encontramos que ese estado normal no va a ocurrir, o sea, ellos no van a volver a Minnesota. Entonces, lo que vemos en esta escena de la cena es que todo el sistema está intentando volver a la normalidad. Entonces, los padres desde su propia emocionalidad están intentando manejar a Riley, pero en lugar de calmarla, la desregulan más. Y entonces el padre está intentando volver a su propia emocionalidad, pero entonces está tan estresado y tan saturado porque además siente que el cambio es por su culpa, porque él fue el que se cambió de trabajo, que está enfocado en cualquier otra cosa menos en conectar, porque está intentando evadir esa sensación de culpa que tiene. Y la madre
en medio de su propia emocionalidad, pues se siente probablemente impotente y frustrada porque no sabe qué hacer para conectar a su esposo con Riley y a Riley con la nueva realidad. Entonces aquí nuestro trabajo no es culpar a nadie, sino encontrar que ese equilibrio familiar pues está roto. Y entonces cuando yo entro como un observador neutral, pues puedo hacer como un jardinero que va al jardín y dice, "Ah, esta mata necesita agua, esta necesita tierra". Y veo que estas raíces de la comunicación aquí están como muy mojadas, entonces se están pudriendo y que la conexión está como marchita. Y entonces nuestra labor es empezar a redefinir estos nuevos roles y esta nueva forma de comunicarse para buscar un nuevo estado de equilibrio. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues que la silla del espacio terapéutico no es solo para Riley, es para los tres. Y en la mayoría de las situaciones de intervención con niños encontramos que la mayoría de las veces la silla no es para el niño, sino para los padres. Que necesitamos empezar a mover ese sistema, porque el sistema es como el gran engranaje de un reloj en que cualquier giro que yo le dé a un engranaje me va a mover todo el engranaje. Y entonces yo genero estrategias de reestructuración de la comunicación, por ejemplo. Entonces le voy a establecer con los papás de Riley estrategias para fortalecer esas habilidades y utilizar un lenguaje más afectivo. No tanto un tú no hiciste, sino un yo me siento, por ejemplo. Entonces, en lugar de tú qué hiciste, tú por qué no me escuchas, yo le preguntaría, yo le diría, yo me siento un poco frustrado cuando te hablo y veo que no me respondes. Y ayudo a los padres a entender que ese comportamiento de Riley no es un ataque personal, sino que es una respuesta a esa comunicación que no está siendo efectiva. Y entonces encuentro que, por ejemplo, trabajaría en leer más ese lenguaje corporal y en expresarlo, porque cuando ustedes, si ustedes ven a la mamá la mira y ve el lenguaje corporal y sus emociones, dice, ah, ya está haciendo de trompita, pero nadie le dice, Riley, veo que estás haciendo de trompita, que es probablemente lo que necesitamos pulir en ese lenguaje para hacerlo más efectivo. Porque cuando yo le digo al otro, veo que estás enojado porque tu ceño se frunció. O veo que estás distante porque te dije, mira, preguntarle algo a Riley y tú estabas mirando al horizonte. Quiero saber si puedo ayudarte a conectar. Le estoy diciendo al otro, mira, esto es lo que yo veo en ti. No sé si tú no lo estás viendo o lo estás viendo pero no sabes cómo enfrentarlo. ¿Qué hago? Exacto. Y entonces reflejo ese lenguaje no verbal y le enseño a las familias que nuestros hijos pues no tienen tanto lenguaje verbal como nosotros, entonces que necesitamos hablar su mismo lenguaje. Y aprendo entonces también con los padres que como ellos son extremadamente sensoriales, si yo estoy mirando al horizonte, el niño me va a sentir desconectado. Entonces que yo necesito ubicarme en tiempo presente y que probablemente necesito acercarme con otro lenguaje no verbal a esta niña para que no se sienta atacada y amenazada por mis palabras e incluso pueda utilizar las mismas, pero con un lenguaje verbal distinto. Y entonces aquí estoy creando toda una reestructuración en la comunicación. Y luego trabajo en el tema de la corregulación, entendiendo que eso no es algo que ocurre solo en este caso entre el padre y Riley, sino entre todos los miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, hablaríamos de cómo tomar pausas antes de reaccionar y que cuando yo siento la rabia de Riley y esa respuesta, no me acuerdo cómo es que dice rabia que lo que hace Riley. Pues que yo no le responda de entrada, sino que primero respire y conecte con mi lenguaje no verbal y cuando me sienta más tranquilo, le pregunto como padre, reflejando su lenguaje, veo que te sientes enojada, ayúdame a entender por qué, ¿sí? Y entonces también trabajo en cómo, ¿se acuerdan que dijimos que con los niños hacíamos un libro individual que era como esa historia de la vida? Pues entonces
cómo esa misma historia familiar es una historia compartida. O sea, ya no es la mudanza que arruinó la vida de Riley, sino el desafío para toda esta familia. Y empiezo a trabajar con los padres en crear nuevos rituales y hábitos en los que le pediríamos, por ejemplo, en esa cena, hacer un espacio de gratitud donde una vez a la semana nos digamos que fue lo más fácil, pero también otro espacio en donde nos contemos qué es lo que más difícil está haciendo para nosotros de la mudanza, porque son momentos de conexión donde en lugar de poner la vulnerabilidad del padre como algo en lo que el hijo puede atacar, nos vamos a establecer en que todos en este momento nos sentimos vulnerables y eso nos da un sentido de equipo. O sea, no es Riley sola contra la mudanza, sino que es Riley y su papá y su mamá contra la mudanza. Entonces así establecemos rituales de conexión y son pequeños cambios en la rutina que empiezan a cambiar todo ese nuevo sistema y a crear un nuevo equilibrio en esta nueva realidad. Entonces aquí el objetivo general del espacio es que la familia se convierta en el principal agente de Riley, porque al final de la historia la terapia con el niño la jala el neurodesarrollo, pero el tiempo en el que ese neurodesarrollo nos ofrece una respuesta es mucho más lento y tardado si solo esperamos a que el neurodesarrollo nos haga el favor. O sea, cuando el niño se da cuenta que no es solo el terapeuta, sino también sus padres, sino también él, los que tenemos todas esas herramientas para hacernos sentir acompañados, pues ese proceso de llegar al equilibrio se acelera. Porque, ¿se acuerdan que lo que se perdió en Riley era esa isla de la familia en la que ella se sentía segura? Pues entonces cuando encontramos que este terapeuta no es sino una isla temporal, y que esta isla, que es la isla de mi familia, me sigue ofreciendo seguridad, pues entonces estamos trabajando con herramientas que van a ser efectivas para esta historia. Y entonces ya vimos que Riley no era el problema, sino que era un pedacito de la historia de su familia y encontramos cómo todo ese contexto y todas estas miradas nos permitían identificar no solo qué ver y cómo verlo, sino también cómo trabajar. Yo espero que en esta sesión no nos llevemos solo como una idea de qué hacer y cómo alimentar esa... eh, esa caja de herramientas, sino sobre todo una manera de ver la realidad de los chicos desde otro lugar. Entonces, probablemente cuando vimos la escena, al principio vimos solo una rabieta, solo un berrinche, pero pues yo espero que al final de todo esto podamos ver mucho más. ¿Qué espero que podamos ver? Pues esperemos que veamos a una Riley que tiene un cerebro de 11 años, bajo estrés, que está en un sistema familiar en crisis, que tiene una historia de vida que se ha desbaratado y que en este momento está en una batalla interna por no sentirse triste y que además es un ser humano necesitado de conexión y que una familia que sin saberlo pues está pidiendo auxilio. Y justamente ese es el proceso que se espera en esta formación, que no nos quedemos solo con la teoría y ni con identificar si hace parte de la una o la otra, sino que esa caja de herramientas completa nos permita que cuando un chico llegue a nosotros tengamos esa capacidad de ponernos muchas lentes para poder dar cuenta de que esa lupa del neurodesarrollo nos va a permitir qué está pasando en su momento de la vida, pero que ese enfoque desde el apego nos va a decir cómo está ese niño en su contexto y que también nos vamos a pensar cómo debemos generar estrategias para que ese síntoma que aparece no sea una guerra, sino capaz una danza y que podamos hacerlo desde el idioma que tiene el niño, que pues en este caso es el juego. Entonces, yo creo que la profesión de trabajar con niños pues no es solo la oportunidad de trabajar con el futuro,
sino también encontrar que el niño no solo es alguien que se está formando, sino que es alguien que en este momento también está viviendo. Entonces, dejar de ver el síntoma solo como lo que hay que cambiar y empezar a ver a ese chico como una persona completa. Entonces, a pensar de por qué actúa así, a qué necesita este chico o esta familia para florecer desde un nuevo lugar. Mm. Y pues ese sería un poco como el estilo de lo que vamos a construir de manera conjunta cuando hagamos los estudios de caso. Y pues quiero saber qué dudas hay al respecto y cómo las puedo resolver.